y pues son ejemplos de instrumentos de doble orden. Tenemos también, por ejemplo, instrumentos de tercer orden, como el tres cubano, ¿no? Que van tres cuerdas, y para no alargarnos mucho, el tiple, ¿no? El tiple, que posee 4 cuerdas también, ¿no? Y es un instrumento de cuarto orden. Así podemos mencionar otros como la mandolina, ¿no? Que son de los conocidos, que son de doble orden, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las clasificaciones de los instrumentos de cuerda. Vamos también con los instrumentos de percusión, ¿verdad? Los instrumentos de percusión los podríamos clasificar dependiendo de la forma como los tocamos. Existen algunos instrumentos de percusión que los podemos percutar, valga la aclaración, con las manos, ¿no? Que son los instrumentos más primitivos, está un parche, y lo podemos percutar con las manos. También existe otro tipo de instrumentos de percusión que necesitamos una baqueta para percutirlo, ¿no? Esto significa que el parche es más duro, ya que podemos utilizar la baqueta, ¿no? Para percutirlo, y esto da la sonoridad que esperamos del instrumento. Aparte de eso, también podemos clasificar, digamos, entre los instrumentos de percusión aquellos que nosotros agitamos con las manos, ¿no? Por ejemplo, las sonajas, nosotros las sonamos, las agitamos, ¿no? Y esto también da un sonido percutivo. También lo podemos raspar, así como el güiro, ¿verdad? Que nosotros utilizamos una especie de tenedor, ¿no? Y sonamos. Y este es otro de las clasificaciones que pueden tener los instrumentos, aparte de la forma en que han sido construidos, ¿no? Que pueden ser industriales o artesanales también, o dependiendo del tipo de parche que se utilice, ¿no? Esta es una pequeña clasificación de los instrumentos, ya que nos va a servir también para ver qué tipo de instrumento nosotros vamos a diseñar, ¿no? Para nuestro evento, que entiendo va a ser hacia finales de diciembre. Bueno, vamos a hablar también un poco del ritmo, la melodía y la armonía, ¿no? Que son 3 componentes importantísimos en la música. Tenemos el ritmo, que es un movimiento regular de tiempos acentuados, y otros que son menos marcados. Tenemos la melodía, es una serie de notas dispuestas de tal forma que podemos recordarlas en conjunto. Y la armonía, que es la combinación de ritmo y melodía, ¿no? En una misma familia de notas musicales. Esto de una forma muy escueta, ya que cada uno de estos conceptos podemos ahondar muchísimo. En este caso yo les traía estos conceptos que son muy sencillos, muy fáciles de comprender, ¿no? Y que todos ya tenemos una idea de lo que significa el ritmo. Por ejemplo, el ritmo en la semana tiene un ritmo, el mes tiene un ritmo, el año tiene un ritmo, ¿no? Igual que la luna tiene un ritmo, y esos ritmos están basados en un periodo de tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay luna llena cada 28 días, cada una de sus formas dura 7 días, ¿no? Y así va cambiando, entonces lleva un ritmo. O por ejemplo, en la semana o el mismo día, ¿no? Posee 24 horas, ¿no? Está el día, la noche, y hay un ritmo, ¿no? Algunos incluso le llegan a llamar rutina, ¿no? Porque siempre están haciendo lo mismo, entonces están como dando vueltas en círculo, ¿no? Y es precisamente porque nosotros pertenecemos a un universo, ¿no? Pertenecemos a un universo que está en constante movimiento, ¿no? Ya todos sabemos de los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, ¿no? De la Luna, y que nosotros giramos también alrededor del Sol, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando cumplimos años, es una vuelta más que le damos al Sol, y ese también es un ritmo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la melodía. Cuando nosotros nos aprendemos una canción, normalmente lo que nos aprendemos es la melodía, ¿no? Siempre tarareamos la melodía. En este caso, por esta época, por ejemplo, si nosotros escuchamos la radio o nosotros vemos televisión, siempre vamos a escuchar que están, digamos, los comerciales con los villancicos, ¿no? Esto, lo que nosotros hacemos es como retener, porque la melodía es sencilla, ¿no? Entonces pertenece a un grupo de notas que el cerebro retiene de una forma
espectacular, ¿no? Y es como nosotros recordamos. A esto nos referimos cuando decimos melodía. Es un conjunto de notas, ¿no? Es un conjunto de notas que nosotros agrupamos y retenemos en el cerebro muy fácilmente. Cuando hablamos de la armonía es un concepto muy amplio, yo podría definir la armonía como un conjunto de notas, ¿no? Como un conjunto de notas que, quieras o no, dan como resultado una vibración muy fuerte, mucho más grande que solo la melodía, ¿verdad? O que solo el ritmo que llevan normalmente los instrumentos de percusión, ¿verdad? Que van marcando un compás. Aquí es el conjunto de estas dos cosas, ¿no? Del ritmo y de la melodía, y pues se va adornando con acordes. Los acordes están conformados por notas musicales, para la aclaración, una primera, una tercera y una quinta. En el caso de do sería do, mi y sol, ¿no? Estas tres notas conforman el acorde de do, y al sonarlas en un instrumento, un ejemplo, la guitarra, ¿no? Forman el acorde y la sonoridad es mucho mayor, digamos, que la simple melodía. Es como van haciendo los acordes, pues, y se va formando lo que es la armonía. La armonía obviamente es un concepto muy amplio. Podemos decir de que en la Casa del Cabo hay mucha armonía con la naturaleza. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos bosques, hay muchos árboles, hay mucho pasto, ¿no? Y hay una como armonía entre la naturaleza y la Casa del Cabo. Otro ejemplo de armonía puede ser, por ejemplo, en un salón de clases. En un salón de clases están reunidos, por ejemplo, todos los caminantes, ¿no? Y existe una armonía porque hay un interés en común de querer aprender o querer pertenecer también a un grupo. Entonces hay una armonía, ¿no? Se siente, digamos, la vibración que hay entre las personas. Así pueden haber muchísimos ejemplos referente a lo que es la armonía. Bueno, vamos a pasar a otro punto. En este caso vamos a hablar del empleo de la música. Y este es un tema muy interesante, ya que desafortunadamente pues se está mal utilizando la música, y es muy difícil. Hay que tener muchísima conciencia para que esto no siga sucediendo, y también que la gente conozca un poco más acerca de la música. Tenemos, por ejemplo, que la música se puede emplear en forma educativa, se puede emplear en forma social, en forma religiosa, en forma profesional, en forma industrial, en forma terapéutica. Vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Tenemos, en primer caso, en forma educativa. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una escuela o a un kinder, digamos, o a un colegio, tenemos un profesor de música. Como ya dije anteriormente, desafortunadamente de las escuelas públicas la música ha sido suprimida. Ahora pues donde dan música normalmente es en los colegios, ¿verdad? Donde tenés que pagar por tu educación, y pues nosotros aprendemos, digamos, los conceptos de la música y a hacer un poco de música o a tocar algún instrumento en una institución, ¿no? Nos vamos formando como personas a través también de la música. ¿Por qué? Porque tenemos que tener disciplina, ¿verdad? Tenemos que ser constantes, ¿sí? Tenemos que dedicarle tiempo al instrumento para poderlo aprender. Aprender a tocar el instrumento puede llevar un par de años. No es simplemente hacerlo sonar, sino dominarlo. Luego, en forma social, nosotros sabemos que encendemos la radio, ¿no? Y escuchamos una melodía, incluso tenemos una variedad de música, dependiendo de la estación que nos guste o el género de música que nos guste, ¿no? También cuando estamos, por ejemplo, en casa, nosotros tenemos una colección de música, o en el caso, ahora ya tenemos en la computadora, pues podemos accesar a muchísima música a través de los más medios, ¿no?
y podemos conocer música que anteriormente a la cual no podíamos accesar. Eso de forma social, ¿no? Podemos intercambiar música con otros colegas, ¿no? O con gente que por ejemplo viene de otros lugares, ¿no? Y ver qué se está haciendo de música en otros lados. La música religiosa, que ya hablamos un poco del origen de la música occidental, ¿no? La música religiosa, que me da muchísima alegría que muchísima gente en nuestro país afortunadamente está aprendiendo música gracias a la religión, ¿no? No quiero ser, digamos, no quiero señalar en este caso, pero muchísimos jóvenes afortunadamente se están formando como músicos en iglesias, ¿no? No voy a decir la religión, pero esto es una ganancia, ya que se pueden ocupar los jóvenes, ¿no? en hacer cosas positivas como es la música. En forma profesional es como pertenecer a una agrupación, ¿no? Existen diferentes tipos de agrupaciones, más adelante vamos a hablar un poco de cómo son las agrupaciones o cómo se forma la música. En forma profesional es como pertenecer, por ejemplo, a una orquesta, pertenecer a una banda estudiantil, por ejemplo, o pertenecer a un grupo, o ser solista, ¿no? Dedicarse profesionalmente a hacer música. Afortunadamente hay gente que lo sigue haciendo, a pesar de que nuestro país es uno de los pocos países, si no me atrevo a decir el único país en Latinoamérica que no posee a nivel superior una escuela de música. Es decir, aquí no existen conservatorios, ¿verdad? Debería de haber conservatorios, no existen formadores en la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una lástima. Sin embargo, hay muchísima gente que se dedica profesionalmente, que ha salido fuera del país a formarse, sobre todo en México y Costa Rica, incluso Guatemala, y pues que han regresado y se han dedicado a hacer música. Cuba es otro de los países que también ofrece que tiene una buena oferta en cuanto a educación musical. Sabemos que es uno de los pilares de Latinoamérica en este ámbito. Vamos a continuar con el empleo de la música en forma industrial. Yo creo que un ejemplo muy claro podría ser en forma industrial cuando nosotros estamos produciendo, ¿no? Si a nosotros nos ponen música tranquila, ¿verdad? El efecto que va a provocar en nosotros va a ser el mismo, ¿no? Vamos a estar tranquilos, vamos a estar relajados. Pero si nos ponen una música un poco más alegre, podemos hacer un ejemplo en un gimnasio, ¿verdad? La gente está bailando, ¿no? Entonces, aquí se hace empleo de la música en forma industrial. Cuando estás en una fábrica produciendo, te ponen una música, pero vamos a hablar de otra cosa. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta o ustedes van a un centro comercial, ¿verdad? O van, por ejemplo, a un supermercado, se van a dar cuenta de que está sonando música, ¿no? Y esto puede motivar al cliente a que pueda consumir su producto, ¿no? Esté más emocionado, esté más contento, etcétera, etcétera. ¿No? Es una forma de utilizar la música de forma industrial, digamos, ¿no? Y tenemos la otra que es la terapéutica, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, llegan a un hotel, están en un lobby, y ustedes están esperando, hay una música que está sonando, ¿no? O por ejemplo suben un ascensor, o por ejemplo, no quiero poner el caso, pero en cierta ocasión en unos microbuses prendiendo esa tecla y escuchando música clásica. Eso me pareció sorprendente, ya que normalmente cuando nosotros vamos, por ejemplo, en un microbús o en un bus, siempre va la música a todo tope, ¿no? Y en algunas ocasiones hasta puede dañar algún tímpano, ¿no? Pero como es lo que normalmente se utiliza, ¿no? Para ir manejando, sabemos que el transporte público en nuestro país es muy pesado, ¿no? Es violento, le diría yo así, ¿verdad? En donde no se percatan, digamos, de la dignidad de las personas, sino que es a quien llega más primero. Entonces, llega primero. Bueno, esta es otra forma, de utilizar la música, de emplear la música, como decía, la música terapéutica. Y pues estos ejemplos, si vamos a un hospital igual, ¿verdad? Vamos a escuchar música tranquilita, ¿no? Esto con el
con el objeto de que las personas estén, sabemos que estamos en un hospital, estamos enfermos, no podemos estar con música estridente, ¿no? Sino que sabemos que la música tiene cierto poder y puede incluso hacer que nosotros nos sintamos mejor emocionalmente. Bueno, eso es con referente al empleo de la música. Vamos ahora a los principales tipos de música. Yo me voy a referir sobre todo a América porque pues es donde vivimos, ¿no? Y es lo que nos interesa. Existe una infinidad de tipos de música, ¿no? Que es casi interminable la lista. Yo voy a mencionar los principales, ¿verdad? Principales tipos de música. Vamos a hablar de los géneros de la música. Podemos hablar de los tipos de música como música vocal, música coral, la música instrumental, tenemos la música orquestal, música de cámara, solo, dúo, trío, cuarteto, quinteto, sonatas, conciertos, sinfonías, sonatinas, ópera, ballet y oratorio. Bueno, estas son las que yo he agrupado. Voy a hablar de algunas, no voy a hablar de todas, sino las principales que son las que más nos interesan. En el caso de la música vocal. Vocal, como dice la palabra, no posee instrumentos. Podemos hacer música solamente con la voz. Ahora ya existen incluso grupos, para mencionar algunos, como Vocalite o Vocal Sampling, como se llamaba antes, que hacen el sonido de los instrumentos, ¿no? Es decir, son 6 personas, por ejemplo, que están haciendo los sonidos del instrumento, como el bajo, como la paila, como la guitarra, etcétera, ¿no? Y a la vez están cantando y haciendo coro. Entonces es una forma excepcional de hacer música. Pueden buscarlo en YouTube, Vocal Sampling, o también pueden buscarlo como Vocalite, y van a escuchar esta música vocal, ¿no? Tenemos también hay obviamente otra cantidad de grupos que se dedican a hacer esta música, ¿no? Este es solamente un ejemplo. Tenemos la música coral, ¿no? Ya son coros, ¿no? Son muchísimas personas, pueden tener hasta 60 miembros, ¿no? Y forman unas melodías y armonías impresionantes. La música coral es, digamos, como las primeras que se usaron en la música occidental, así como los cantos gregorianos, como le llamaban, ¿no? En un principio, ¿no? Y se han ido depurando y pues ahora tenemos la música coral. Tenemos la instrumental, podemos escuchar música solo instrumental, ¿no? Como la música clásica, por ejemplo, de ello, ¿no? Y tenemos también que este tipo de música se puede hacer con pequeños grupos, ¿no? Chiquito, o puede ser muy grande también, como una orquesta, ¿verdad? Existe también, por ejemplo, la música de cámara. Se le llama así música de cámara porque antes pues, había un noble o había un rey y llegaban a su recámara y no podía llegar a una orquesta, sino llegaban unos cuantos músicos, ¿no? Un grupo reducido de músicos. A esto se le llamaba música de cámara. Luego tenemos, podemos ser solistas, o sea, podemos hacer un solo, ¿no? Hay personas así que hacen canto lírico, por ejemplo, que son solistas. Tenemos dúos, un ejemplo de ellos puede ser Guardabarranco, para que lo busquen también. Guardabarranco son unos hermanos que cantan a dos voces, ¿no? Y tenemos tríos también. Creo que lo más conocido por acá es la música de tríos, así con guitarras, ¿no? Como los Panchos, etcétera, ¿no? que son muy reconocidos por este tipo de música, pero obviamente no es una particularidad. Existen otro tipo de tríos o cuartetos también de música, ¿no? Yo pertenezco a un cuarteto, somos 4 personas que tocamos, ¿verdad? Y luego tenemos quintetos. Existe uno muy conocido como es el Quinteto Tiempo, que en varias ocasiones ha venido a nuestro país y es muy reconocido por el periodo de la guerra que vivimos, ¿no? Y que su música era muy consecuente por referente a este tema. Tenemos el Quinteto Tiempo, que es música para 5 personas, y luego tenemos las variaciones de la música clásica, como la sonata, como el concierto, la sinfonía, la sonatina, ópera, ballet y el oratorio, que no las vamos a describir, solamente las vamos a mencionar.
Bueno, vamos a continuar ahora con los géneros musicales actuales en América. Entre los que traigo yo anotados por acá tenemos la música clásica, ¿no? Que América, que nacional ahora es un referente, ¿no? Tenemos muy buenos compositores de música clásica. Otro de los géneros internacionales y reconocidos a nivel mundial, como es el rock, luego tenemos el jazz, estos son géneros musicales, el pop, el rap, el hip hop, si hablamos de la parte de Norteamérica, que son los que más han popularizado, balada pop, la salsa, son los cubanos, si hablamos de las Antillas, en México como corrido, las rancheras, duranguenses, música veracruzana, música de marimba que ya pertenece a Mesoamérica, podemos incluir Guatemala, todo Centroamérica, la música garífuna, ¿no? La música garífuna, que es la música que está en toda la costa de Centroamérica, ahí va incluido Guatemala, Honduras, Nicaragua, incluso Costa Rica, ¿no? Hasta Panamá, música garífuna, entre otras. Eso si hablamos de Centroamérica. Bueno, en Centroamérica también podemos mencionar el sur, si hablamos de El Salvador, o la música de pito y tambor. Tenemos los sones, que ya les mencionaba, el son nicaragüense, ¿no? Muy popular, que tiene varias formas de hacer. El son nica, ¿no? Tenemos el famoso palo de mayo. Si ustedes lo buscan en YouTube van a ver que es un baile muy sensual, ¿no? Característica, ¿no? de la raza negra. Tenemos también en la parte de Colombia los bambucos o los pasacalles. Si ya pasamos a Sudamérica, joropos de Venezuela, música llanera, guaynos, yarabís de la parte de Bolivia y Perú, sayas, morenadas, bailecitos, timpus, zambas, en este caso puede ser samba argentina o puede ser samba brasileña, ¿no? Entre otros ritmos. Brasil es un continente exageradamente grande para poder mencionar todos sus ritmos. Solo vamos a hablar de los más conocidos, como es la samba, ¿no? La samba brasileña, y existe también la samba argentina, ¿no? Recordemos también que en Argentina hay un baile muy popular como es el tango, ¿no? El tango famosísimo, ¿no? Que es uno de los ritmos más representativos de Argentina y obviamente de Latinoamérica. Tenemos las murgas también, las murgas, las cuecas, etc. Aquí obviamente no quiero dejar de lado toda la gran variedad de ritmos que pueden existir en cada uno de los países, ¿no? Nos quedamos cortos aquí, primero porque hay que estar in situ para darse cuenta de toda esta variedad de música y conocer a las personas para que nos hablen de estos géneros de música, ¿no? de estas manifestaciones que afortunadamente hoy, gracias a internet, nosotros podemos aceptar y poner un nombre o un género o un país y descubrir, ¿verdad?, por cada país o por cada región cuáles son los ritmos integrantes. No, bueno, ahora vamos a pasar a lo que más nos interesa, que en este caso sería los instrumentos reciclados. He tenido la oportunidad de dar clases en algunas instituciones, en colegios, universidades, etc. Y pues es un ejercicio que he realizado alguna vez y he tenido pues la fortuna de encontrarme con gente muy creativa, ¿no? Sobre todo los niños, ¿verdad? Sobre todo los niños y niñas que me han hecho cosas excepcionales. Bueno, yo me voy a basar también en algunos de los libros que traía como referencia. Acá vamos a mencionar o vamos a decir cuáles son los pasos para hacer algunos instrumentos, ¿no?, que muy fácilmente se pueden llevar a cabo y nos van a servir también para la evaluación que se va a hacer en este evento, en este Jamboree Nacional, ¿no?, que va a ser en diciembre. Entonces vamos a comenzar, voy a comenzar por estos instrumentos. En este caso los voy a mencionar, luego voy a explicar uno por uno. Tenemos, por ejemplo, el macetófano,
tenemos una batuta sonora, un rintintón, un contrabajo, una salsa. El evento se llama Akbal, ¿verdad? Este evento va a ser el Akbal, ¿no? Que va a ser en diciembre. Entonces para este Akbal vamos a construir estos instrumentos. Tenemos una salsa, un bombo, un árbol de lluvia, sonajas, birimbao, zampoñas, quena, etc. No. Bueno, voy a empezar explicando el macetófano. Aquí tengo también el librito de donde podemos sacar información y después les puedo decir cuál es el nombre, ¿no? Y eso es muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, los materiales. Vamos a utilizar unas 5 o más macetas. 5 o más macetas. ¿No? Vamos a utilizar también cuerda. Vamos a utilizar también arandelas. Estas hasta se encuentran botadas en la calle, ¿no? Y listones para construir el soporte, ¿no? Estos listones son trocitos de madera, ¿no? Estos son los materiales que vamos a utilizar en este caso para hacer macetófano, ¿sí? Y vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a colocar los listones, por ejemplo, de madera, en esta forma. ¿Sí? Tenemos acá. Le voy a hacer una base. Luego vamos a colocar, ¿verdad? Acá vamos a amarrar la maceta, colocamos en la parte de abajo la arandela y hacemos un nudo. Entonces eso va a quedar por dentro y aquí en el orificio de la maceta ya no se va a salir. Entonces este es un ejemplo de un instrumento que podemos inventar muy fácilmente, podemos reciclar, ¿no? Haciendo uso de macetas. Ojo, supongo que algunos la van a comprar, pero lo ideal sería, digamos, alguna maceta que esté en tu casa y que ya no se utilice, ¿no? Luego vamos colocando otras acá. Si hay algunas más pequeñas, la tonalidad va a ser diferente, ¿no? Unas más pequeñas, unas más grandes, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos hacer una diferencia de tonalidades de macetas, ¿no? Ese es un ejemplo de un instrumento muy sencillo que ustedes no necesariamente tienen que ser macetas, pueden ser también cubos, qué sé yo, ¿no? Ustedes se van a inventar lo mejor. Bueno, ese es el macetófano. Macetófano.